De derrota en derrota y tiro porque me toca. ¿Qué tal están? Buenas noches. Ayer el Gobierno sufrió un doble varapalo tras no poder aprobar la ley del suelo y la propuesta para nacionalizar saharauis. El Congreso tumbó ambas normas por la falta de apoyo de sus socios principales. La soledad de Sánchez va increciendo, pero él resiste como puede y se pliega a cualquier cosa, pese a que tenga a medio Parlamento en contra. Lo hemos vuelto a ver esta misma tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde las comunidades del PP han plantado a la ministra Montero y han abandonado la reunión donde se ha aprobado sin sus votos la condonación de la deuda que pactó el PSOE con Esquerra para Cataluña y que el Gobierno decidió ampliar al resto de territorios. 17.000 millones de euros prevé perdonar a los catalanes y 3.640 a Castilla y León. Bueno, pues el consejero de Economía y Hacienda de la Junta acaba de llegar de Madrid, ha estado en esa reunión y, como sus compañeros, también se ha levantado cuando le ha tocado votar esa quita. Está aquí con nosotros en Cuestión de Prioridades Carlos Fernández Garrido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a usted y a todas las personas que nos ven en la televisión. Día intenso, día intenso y noche intensa también la que ha tenido usted. Por cierto, antes de marcharse le han entregado una carta a la ministra firmada por todos los consejeros de Hacienda, donde dicen que esta condonación es arbitraria, discriminatoria y politizada. Bueno, cuéntenos, ¿cuándo han decidido plantar a la ministra Montero? Entiendo que ha sido un acuerdo previo entre todos ustedes, pero ¿cómo se ha fraguado? Pues la verdad es que llevamos mucho tiempo exigiendo lo que queremos las comunidades autónomas, que es un nuevo sistema de financiación autonómica. En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, que fue en el mes de julio, no quiso meter la ministra este punto en el orden del día y le tuvimos que obligar la mayoría de comunidades autónomas. Luego hubo una conferencia de presidentes en el mes de diciembre en Santander, que recordarán los oyentes que también las comunidades autónomas conseguimos meter este punto, pero ahí el presidente Sánchez dijo que no era el día y que habría una reunión específica del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esta era la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y tampoco iba a este punto. Y ya nuestra sorpresa fue ver que en el listado de temas iba la condonación, que es el tema que interesa a los separatistas, y ya el lunes, cuando fue Oriol Junqueras el que anunció el contenido del acuerdo, lo que se había pactado con el Gobierno y lo que sería aplicable al resto de comunidades autónomas. Y hoy la ministra pues lo que hacía era simplemente pues darnos traslado de aquel acuerdo que había anunciado Oriol Junqueras. No nos parecía serio, porque nos parece que lo que es de todos y lo que afecta a todos tiene que negociarse entre todos y, por tanto, era simplemente un órgano para que diéramos cobertura y blanquear ese acuerdo entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña. Porque desde un punto de vista más propio, más de los intereses de Castilla y León, ¿cuál es el argumento fundamental para que Castilla y León se oponga a que el Gobierno asuma una deuda de 3.640 millones de euros, que es la que arrastra nuestra comunidad? Pues el primero es un argumento de dignidad. Castilla y León no es menos que nadie y los ciudadanos de Castilla y León son menos que los demás. No puede ser que los problemas y las decisiones sobre Castilla y León las decida Esquerra Republicana de Cataluña con el Gobierno. Y lo que veíamos allí es que este es un tema, el de la financiación autonómica, que afecta a todas las comunidades autónomas, y nosotros decimos que si todas las comunidades autónomas nos tenemos que sentar y dialogar, este sería el mecanismo. Y sin embargo el Gobierno ha optado simplemente por pactarlo y dejar que sea Oriol Junqueras quien lo anuncie. Es un tema de dignidad, no puede ser que lo que afecta a todos lo decía Oriol Junqueras. Esto es muy importante para nosotros. Idóneo que se hubiera dialogado al menos, que no se hubieran levantado y que hubieran intentado dialogar entre las comunidades del PP con la ministra sobre este asunto. Esto es lo que venimos intentando muchísimo tiempo con esta ministra. Lleva ya casi 7 años en el Gobierno, no lleva nunca estos temas a las reuniones, va pactando fuera del escenario del conjunto de comunidades autónomas, bien sea ahora esto que mal llamado condonación de la deuda, o bien sea la financiación autonómica, que se ha convertido en esto que se ha dado a llamar el cupo separatista, y siempre fuera de la negociación con las comunidades autónomas. Entonces, ¿qué le decimos? Que retirara la propuesta, que empezáramos a negociar entre todos y que se hiciera de forma multilateral, no bilateral, solo entre el Gobierno y los partidos separatistas. Y la ministra lo que nos ha venido a decir que hay un pacto del Gobierno, que es un pacto que se suscribió para la investidura de Pedro Sánchez, que ya lo va a cumplir y, por tanto, poco tenemos que decir las comunidades autónomas, a pesar de que esto nos afecta. Vamos a escuchar, si le parece, lo que ha dicho la ministra Montero y la consejera de Hacienda catalana tras abandonar las comunidades del PP, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Dice la vicepresidenta que este plante le va a perseguir toda la vida a estas comunidades. Vean. Hoy hemos visto el último capítulo, yo diría más esperpéntico, de esa política infantil, errática e irresponsable, a modo de pataleta. Responde más
a la cobardía con la que los consejeros autonómicos se enfrentan a esa situación imposible que pone Génova de que no defiendan los intereses de su territorio porque se antepongan los intereses partidistas del no a todo que viene practicando el señor Feijóo. Nos parece que es una falta de educación, que es una falta de institucionalidad y de respeto también a los ciudadanos a los que representan, porque nos han dejado con la palabra en la boca y no hemos podido tener un debate. Uno entiende que se pueda discrepar, obviamente, pero no que se falte al respeto. Bueno, la ministra de Hacienda está muy enfadada, ha dicho que han hecho ustedes dejación de funciones, que son unos desleales. Bueno, ella decía en esas imágenes que veíamos que ustedes responden a las consignas de Génova, que han sido poco valientes, porque al final, les dice Feijóo lo que hay que hacer y lo que han hecho. ¿Qué tiene que decir? Pues mire, yo me debo a Castilla y León y no le debo nada a Oriol Junqueras. Y por tanto no tengo que dar ninguna explicación ni ninguna pleitesía a Oriol Junqueras, ni tiene que ser Oriol Junqueras el que decida el futuro de nuestra comunidad autónoma. Si la ministra hace simplemente lo que le manda Esquerra Republicana de Cataluña, es un problema de la ministra. Yo me debo a la gente de Castilla y León, a la gente de esta comunidad autónoma y el respeto que merece. Y el respeto que merece es que no somos menos que nadie y no puede ser que una cosa que nos afecta a la gente de Castilla y León lo negocie el Gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña y sin contar con esta comunidad autónoma. El Gobierno dice que esto sale gratis, digamos, ustedes dicen que no. ¿Cuánto más nos vamos a endeudar los castellanos y leoneses una vez, si se aprueba definitivamente, esa deuda de 80.000 millones de euros? No sé si nos puede hacer la comparación de lo que ahora mismo estaríamos endeudados con esa deuda de 3.640 a lo que incurriríamos una vez que se apruebe el total. Pues básicamente va a consistir en que cada persona de Castilla y León va a deber lo mismo que ahora, más 523 euros. Nosotros en Castilla y León estamos acostumbrados a pagar nuestras deudas, a pagar lo que debemos. Y vamos a seguir pagando lo que debemos, más 523 euros de las deudas de otros. Y esos otros son, entre otros, los separatistas en Cataluña, que incurrieron un gasto como consecuencia del procés, las embajadas, el referéndum ilegal, y eso ahora que es una deuda, lo tenemos que asumir los demás. ¿Qué culpa y qué responsabilidad tenemos el conjunto de los ciudadanos de Castilla y León para pagar la deuda de otros? Nosotros queremos pagar la nuestra, lo que no queremos es, además de pagar la nuestra, pagar también la de los demás. Consejero, claro, la duda ahora, ustedes han estado valientes, han ido al choque, nunca había ocurrido que en un Consejo de Política Fiscal y Financiera se levantaran todas las comunidades de un solo partido, pero claro, la duda que nos surge ahora es si van a llevar ustedes esto hasta las últimas consecuencias, o dicho de otra forma, si esto se aprueba finalmente en el Congreso, ¿rechazará la Junta que el Gobierno asuma esos 3.640 millones de deuda que, en teoría, podría ser un beneficio para la comunidad? Pero es que a la vez nos dicen que tenemos que asumir la parte que nos corresponde de los 83.000 millones de euros del conjunto de España. Es que la gente de Castilla y León, además de ciudadanos de esta comunidad autónoma, somos españoles. Y lo que se nos dice que se nos quita por ser de Castilla y León, se nos añade y con creces por ser españoles. Y en definitiva, esto no tiene ninguna lógica que al final, como consecuencia de este proceso, acabemos debiendo lo nuestro más lo de los demás. Y esto es lo que nos quiere hacer el Gobierno. A mí me parecería más razonable, si se quiere condonar, que lo pagara Pedro Sánchez. Pero no lo paga Pedro Sánchez. Lo que hace es asumirlo el Gobierno, asumirlo el Estado y repartirlo y distribuirlo entre todos los ciudadanos españoles que pasamos a deberlo. ¿Y cree que habrá unidad de acción de todas las comunidades autónomas hasta el final? Estoy pensando, por ejemplo, Andalucía, que digamos, es la segunda más beneficiada de todo esto. Pues oye, yo creo que había mucho disgusto hoy entre todas las comunidades autónomas de ver que al final esto se negocia como pago de un precio político para que Pedro Sánchez siga en el Gobierno. Y el coste de esto son 83.000 millones de euros que tenemos que asumir todos los españoles. Estamos viendo muchos ejemplos estos días. Ayer la ministra portavoz hablaba de, si un ciudadano tiene una hipoteca y el Gobierno le quita una parte, pues eso que es un respiro para el ciudadano, pero él sigue teniendo su vivienda. Yo no sé qué opina usted cuando escucha este tipo de ejemplos. Pues me parecería fantástico si la ministra que lo dice nos pagara la hipoteca. Pero lo que dice la ministra es que nosotros vamos a pagar nuestra hipoteca más la de otro. Y ese otro son los separatistas de Cataluña. Y no es casualidad, porque fíjese usted una cosa. Precisamente el que era consejero de Hacienda cuando el proceso en Cataluña era Oriol Junqueras. Y fue el que generó aquella deuda. Y ahora es el mismo que alcanza el pacto para perdonarse la deuda y le paguemos los demás
el resto de los españoles. Cuéntenos, le voy a pedir de forma esquemática y sobre todo muy clara, muy didáctica, para que los espectadores lo puedan entender. ¿Cómo se endeudó Castilla y León en esa crisis financiera entre 2009 y 2013? ¿Cómo gestionó aquel momento? ¿Cómo lo hizo Cataluña? Un poco para hacer esa comparativa y ver, bueno, pues cómo han gestionado ambos territorios en la situación en la que estamos ahora uno y otro. Pues ahí están los datos. Hoy lo que dice el Gobierno es que beneficia más a las comunidades que se endeudaron más y además a las que hayan subido impuestos. Y por tanto nos castiga a las comunidades que tenemos menos deuda y a aquellas que hemos bajado impuestos. Yo creo que el mal ejemplo lo dice FEDEA, lo dice Standard & Poor's, que es una forma de justificar esta idea de que se beneficie al que más se endeudó. Y si alguien se hubiera endeudado en beneficio de su territorio, pues todavía estaría ahí la deuda, pero estaría ahí el beneficio. Pero ese endeudamiento sirvió para un referéndum ilegal, sirvió para unas embajadas en el exterior. ¿Y qué estamos haciendo en Castilla y León? Pues eficacia en la prestación de los servicios públicos. Esto tampoco se quiere medir, decía el otro día la ministra, no vamos a medir la eficacia, es que hay que medirla. Es que nosotros tenemos menos deuda que los demás, pero tenemos la mejor educación de España, tenemos el mejor sistema de dependencia de toda España y somos una referencia en el ámbito de los servicios sociales y de la sanidad. Esto es muy importante, porque al final nosotros gastamos bien, no gastamos más que los demás, no nos endeudamos más que los demás, pero prestamos mejores servicios al conjunto de la ciudadanía. Y hay comunidades que se han endeudado más, que tienen peores servicios públicos y que ahora dicen que esa deuda la sumamos los demás. Y no nos parece justo, ni nos parece normal. Y además tampoco es el problema que tenemos nosotros, es que las comunidades autónomas no tenemos un problema, al menos Castilla y León, de deuda. En Castilla y León estamos acostumbrados a pagar lo que debemos. Estamos acostumbrados a pagar aquello que nos endeudamos. Nuestra dificultad es financiar los servicios públicos y estamos pidiendo un nuevo modelo de financiación autonómica. El que está en vigor caducó, terminó su vigencia en el año 2014, hace ahora 11 años, y se aprobó en el año 2009. Desde entonces hemos tenido una crisis financiera, hemos tenido una crisis sanitaria con un impacto tremendo en las cuentas de las comunidades autónomas. Hemos tenido hace muy poco una crisis de inflación y esto es lo que hay que abordar. Cómo financiar los servicios públicos esenciales, no cómo se perdona una deuda. Y de esto es lo que no estamos hablando y nos estamos distrayendo en la otra idea, en esto de condonar deuda, mutualizar deuda, y no estamos hablando de lo importante, en cómo financiamos nuestra sanidad, nuestra educación o nuestros servicios sociales. Porque no ha habido posibilidad en la reunión que ha habido de esta tarde, a las 4:30 de la tarde, para abordar este asunto. Han estado unos 20 minutos, creo que han abordado 5 puntos del orden del día, cuando llegó el sexto, que era la quitas cuando se han levantado, pero antes no ha habido posibilidad de hablar del modelo de financiación, de la reforma del modelo de financiación autonómica. Es que lo hemos pedido muchas veces y la ministra se niega. Y la impresión que tenemos, lo tuvimos en julio, lo tuvieron los presidentes en diciembre en la Conferencia de Presidentes, es que esto se está negociando, pero no entre todos, sino fuera del contexto, en Waterloo o en Suiza. Y se está negociando esto que se llama el cupo separatista, que consiste en que los separatistas se salen del modelo común de financiación autonómica y se salen de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y esto no nos parece justo. Y además se está haciendo a nuestras espaldas, sin que lo sepamos. Y cualquier día nos podemos llevar la sorpresa de que ha habido una negociación que luego nos quieren imponer a los demás. Yo creo que esto es un toque de atención muy importante. Esto no se puede hacer sin contar a la vez con todos. No se puede hacer tratando por igual a todos los españoles. No se puede hacer privilegiando a unos en contra de los demás. Castilla y León no puede ser que se entere por Oriol Junqueras de un acuerdo que se va a llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Dice la ministra y vicepresidenta que se va a reunir ahora de nuevo con ustedes. Entiendo que de forma bilateral, no sé si para meter presión uno a uno. Sigo pensando en Andalucía, esos 17.000 millones. Ustedes, si no se habla del modelo, de la reforma del modelo de financiación autonómica, ¿no se van a sentar con la ministra para hablar de otros asuntos? Es que nosotros queremos que se hable de ese modelo, es que no podemos entender cómo no se hace. Nos pidieron el año 2021 y nos dieron solo un mes cuál era la posición de Castilla y León para el modelo. Fue en diciembre del 21. Y nosotros enviamos nuestra propuesta en enero del 22, en el plazo que se nos estableció. Han pasado ahora más de 3 años y no hemos tenido respuesta. Estos días salía en la prensa que comunidades autónomas estamos defendiendo que se tenga en cuenta el criterio de despoblación para la financiación autonómica y nosotros lo presentamos ahora hace 3 años. De poco sirvió porque desde entonces vemos cantidad de noticias sobre avances de negociaciones de financiación autonómica. Hemos visto incluso un pacto con los separatistas para que Cataluña tenga un modelo de financiación propio y distinto del resto, saliéndose del régimen común,
pero no hemos visto reuniones en que avancemos para una financiación autonómica justa, para ver qué hacemos con nuestra sanidad, con nuestra educación, con nuestros servicios sociales. Esto, claro, no depende de las comunidades autónomas del Partido Popular, porque esto, una vez que hoy se ha aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se va a llevar al Parlamento. Ahí, de momento, tiene el no de Junts y de Compromís. Veremos a ver si consiguen convencerles para que den su voto afirmativo. ¿Usted cree o puede asegurar que el Partido Popular, el día que se vote la condonación de la deuda, va a votar en contra? Yo creo que es muy importante distinguir una cosa. Hoy era una reunión de comunidades autónomas y habrá tiempo para hablar de qué pasa en el Parlamento. Y, por tanto, nosotros tenemos que poner en marcha la posición de Castilla y León, defender nuestra tierra. Esto es lo que estamos haciendo. Luego dejemos que los partidos políticos debatan y hablan en el Congreso de los Diputados. Y hoy la ministra directamente hablaba de los partidos políticos, ¿no? Es que hoy estábamos comunidades autónomas. Es verdad que el Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene un sistema de votación. No, es verdad que todas las comunidades del PP en bloque han salido de esa sala, pero hoy el sistema de financiación autonómica y el Consejo de Política Fiscal y Financiera funciona donde el Gobierno tiene la mitad de los votos y las comunidades autónomas tienen la otra mitad. Por tanto, con una comunidad autónoma que vote a la vez que el Gobierno, la posición del Gobierno sale adelante. De las 17 comunidades autónomas, 14 estaban en contra y solo 3 a favor. ¿No merece el esfuerzo del Gobierno de intentar dialogar, de intentar acordar con estas comunidades autónomas, escuchar qué decimos las 14 comunidades autónomas de las 17 afectadas y no solo sentarse con Oriol Junqueras para que sea él que nos lo cuente? No me parece justo realmente. Yo, como ciudadano de Castilla y León, me revelo a que tenga que ser Oriol Junqueras que nos dice qué va a pasar con Castilla y León. El otro día llegó incluso a decir que nos deseaba suerte. Pero es que no puede ser que se nos deje a nuestra suerte a la gente de Castilla y León. Tenemos nuestros derechos, tenemos que ser escuchados y tenemos nuestra dignidad. Bueno, 3 comunidades que serían, en este caso, las socialistas: Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña. Por cierto, Junts ha dicho que no quiere café para todos, que solamente lo quiere para Cataluña, que ese es un duro hueso de roer. Por último, consejero, ¿existe la posibilidad ahora de que todo esto facilite que más comunidades autónomas se endeuden precisamente porque el Gobierno va a salir al rescate? Claro, esto es lo que dice Standard & Poor's, lo que dice FEDEA, lo que dicen muchas organizaciones, que esto lo que hace es animar al endeudamiento. Claro, si aquel que más se endeuda luego no va a devolver la deuda y la vamos a subir los demás, pues estamos a lo mejor reflexionando sobre la idea de que muchos pensarán que a partir de ahora es mejor endeudarse y que lo pague otro. Y yo creo que responsabilidad lo que nos tiene que llamar a todos es decir que asumimos nuestras deudas, pero las pagamos. Y es que Castilla y León quiere pagar sus deudas. Lo que no queremos es pagar las deudas de los demás. Y este modelo lo que nos dice es que, además de pagar las nuestras, cada ciudadano de Castilla y León paga 523 euros de las deudas de otros, que no hemos generado nosotros. Bueno, como decíamos, el otro socio preferente de Sánchez es Junts per Catalunya. No está satisfecho con esta quita porque quiere que se condone la totalidad de la deuda catalana, unos 73.000 euros, y no quiere que el resto de comunidades se beneficie. Hemos preguntado por este órdago a nuestros seguidores en las redes sociales. Ahí está la pregunta. ¿Cree que el Gobierno cederá y condonará los 73.000 millones que pide Junts? Nuestros seguidores en las redes sociales creen que sí, que finalmente el Gobierno se doblegará un 79%, vemos ahí que sí, y un 21% que no. Consejero, tengo aquí a 3 contertulios que también le van a hacer preguntas muy interesantes. Pablo Lago. Hola. A los que, por cierto, todavía no he saludado. Pablo Lago, Isabel Pérez, Ismael Bosch, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora sí, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Consejeros como los Lannister de Juego de Tronos, que siempre pagamos nuestras deudas, el consejero de Castilla y León. Usted ha hablado continuamente de Oriol Junqueras, pero a mí me gustaría saber el perfil de Castilla y León. Usted dice que está para defender a Castilla y León y la Junta está para defender a Castilla y León. ¿Cuáles serían los criterios de Castilla y León, más allá de ir en comandita con Génova, con todos los consejeros del PP, porque usted habla en plural, pero cuáles serían las condiciones, el perfil que pondría Castilla y León para sentarse a hablar? Es decir, ¿podría ir, como decía José Luis, por separado a hablar solo de la deuda o es inexorable que vaya en conjunto con la financiación autonómica? Porque, como usted bien decía, si no ponemos unas reglas, que es uno de los problemas que hay en todo esto, que se perdona la deuda, pero no se ponen luego unas reglas de gasto en que se puede gastar, pues es un jolgorio todo esto.
tampoco estoy yo muy de acuerdo en esto de que los independentistas, los catalanes o Cataluña, y poner solo el foco en Cataluña, porque mire, derroche ha habido en Cataluña, pero también ha habido en Andalucía con los ERTES, por ejemplo, que se ha derrochado y se ha despilfarrado en prostíbulos, cocaína y gambas, y eso también lo vamos a tener que pagar. Digo porque tampoco es bueno poner el foco en la responsabilidad de los catalanes, porque en cualquier caso los ciudadanos catalanes o los andaluces son igual de paganos que los de Castilla y León. Pero bueno, a lo que decía, ¿cuál sería lo que habría que establecer para sentarse y iniciar las bases de un diálogo con el Gobierno? Pues tal y como para Castilla y León, sí, no para las comunidades del PP. Tal y como lo veo yo, tendríamos que abordar la financiación autonómica, porque toca ya. Llevamos ya 11 años en donde esto no se ha hecho, el sistema caducó hace 11 años y tendríamos que hacerlo ya. Y ver efectivamente cuál es el coste en la prestación de los servicios públicos, qué variables determinan este coste. Yo creo que con la tecnología que hay hoy en día, los datos que se conocen, podríamos avanzar las comunidades en saber cuál es el coste. Por supuesto que afecta a la población, por supuesto que afecta a la insularidad, y Castilla y León no es una isla y defiendo que la insularidad afecta. Por supuesto que afecta a la dispersión territorial, afecta al envejecimiento, afecta a la superficie, son variables que hay que contar y que hay que determinar. La novedad en este proceso es que haya un Gobierno con una posición previa y con unos acuerdos previos que nos quiere imponer. Y yo creo que al final de todo este proceso, si acordáramos la financiación autonómica, y lo hemos hecho muchas veces ya en España, pues podría hablarse, si hay comunidades autónomas con una deuda, no tanto de la condonación, como lo veo yo, sino quizás de la reestructuración de la deuda. El cómo poner un tipo de interés, cómo poner unas condiciones de devolución, cómo poner a lo mejor un tiempo de carencia que pueda hacer posible que esas comunidades autónomas pues salgan de la situación que tienen. Pero eso sería como consecuencia de un modelo de financiación autonómica, no primero la condonación y luego a lo mejor nada, porque la condonación no nos va a solucionar el problema de financiar los servicios públicos. Es que cuando hablamos de financiación autonómica no es como se financia Castilla y León, es como financiamos la sanidad, la educación, los servicios sociales, la protección contra los incendios, y esto requiere un esfuerzo por parte de todos, una reflexión. Castilla y León está dispuesto a ser generosa, y lo hemos sido muchas veces y hemos sido capaces de llegar a acuerdos, y se ha podido hacer otras veces. ¿Por qué no se va a poder hacer ahora si partimos todos en condiciones de igualdad y partimos todos en condiciones de multilateralidad, de negociar en condiciones todos juntos a la vez? No alguien con privilegios negociando en una mesa distinta, acordando cuestiones y luego tratar de imponerlas al resto aquello que es bueno para uno. Isabel. Sí, hola, buenas noches. Bueno, yo creo que ha dejado muy clara su postura, pero ¿no cree que sería importante también que los ciudadanos supiéramos o supieran, que se lo explicáramos también bien, de dónde viene esa deuda? Porque están oyendo hablar del FLA, y al final ese fondo fue un fondo voluntario que las comunidades autónomas, que en aquel momento del 2012 no tenían recursos, o sea que ya estaban en una situación de inferioridad económica frente a otras, tuvieron que recurrir porque no podían pagar a proveedores, porque no podían dar respuesta porque les vencía la deuda. Y sí que se les pusieron unas condiciones, es decir, cuando tú solicitabas fondos al fondo de liquidez, había unas condiciones, y lo que parece claro es que no es que ahora quieran que se les condone la deuda, es que son préstamos que han pedido con antelación a los que no han hecho frente. O sea, que no han hecho frente durante todos estos años, casi 13 años, y ahora pretenden que se les condone. Y la segunda cuestión, este es el paso previo a, o más o menos decir, vamos a limpiar de deudas para que cuando yo ya me salga del sistema no solamente no aporte, sino que además no deba. Pues fíjese, es que, empezando por lo segundo, los partidos separatistas lo que están buscando son dos cosas: salirse del sistema y salirse sin deudas, porque es muy difícil salirse de un sitio donde no has pagado lo que debes. Y esta es su gran aspiración, no es tanto el dinero que consiguen, sino empezar a hablar ya de la desconexión, que esa es una palabra muy de estos partidos, porque si tú no debes al nivel nacional y tú no dependes financieramente porque te has salido del sistema y tienes una agencia tributaria propia, tienes mejores opciones para plantear en el futuro lo que ya le ha salido mal en alguna ocasión. Esto es muy importante y me parece muy acertado esta reflexión. La segunda, ¿cómo se creó el FLA? Y nosotros no nos pareció mal que se creara en aquel momento. ¿Por qué? Porque como consecuencia de la crisis financiera las comunidades más endeudadas no tenían posibilidad de acceder al mercado. ¿Qué porcentaje Castilla y León fue a los mercados y qué porcentaje fue al FLA? Pues mira, nosotros en este momento, para que nos hagamos una idea, Castilla y León debe 14.000 millones de euros. De esos 14.000, en el FLA no tenemos nada.
y tenemos un instrumento hermano que se llama Fondo de Facilidad Financiera, que no tiene ninguna implicación de recortes, pero sí se lo debemos al Estado, que son 1.700 millones de euros. De 14.000, 1.700, un 12%. Cataluña, donde nosotros debemos 14.000, debe casi 90.000 millones de euros, y de los 90.000, 77.000 se los debe al Estado. Esta es la diferencia. Cataluña, de no ser porque el Estado, todos, le hemos prestado, hace tiempo que no hubiera podido hacer frente a sus deudas. Y a mí eso no me parece mal, porque si tú no te puedes financiar en el mercado, no podemos dejar caer a una comunidad autónoma y no podemos permitir que esa comunidad autónoma no pueda pagar a los médicos, a los docentes o al personal de servicios sociales. No lo podemos permitir. Pero claro, lo que no podemos hacer ahora es que esa financiación que se ha otorgado como préstamo porque el mercado no se lo ofrecía, ahora tengamos que pagarlo los demás, que en definitiva es lo que plantean. No es condonar la deuda, es mutualizarla, hacerla nuestra, porque nosotros vamos a pagar la cantidad que nos corresponde, más otros 523 euros por cada ciudadano de Castilla y León, que son de otras comunidades autónomas y que no hemos contribuido a generar esa deuda. Ismael. Muy buenas noches. Buenas noches, Ismael. Consejero, desde la distancia ideológica, pero desde el respeto político, sabe que le considero seguramente, no preciso que luego lo corrija, pero le considero el más cualificado del actual Consejo de Gobierno, incluso siempre he tenido muchísimo respeto. Sin embargo, la actitud que usted ha tenido hoy en representación de Castilla y León, no del Partido Popular, y que hoy está sacando pecho en este programa, creo que es un error. Y como tal se lo transmito. Me parece que es una actitud errónea y muy politizada, demasiado politizada, no una postura institucional. Castilla y León, esos 3.664 millones de euros, podría hacer unas inversiones en materia de cualquier infraestructuras, sanidad, educación, lo que fuera, bestiales, y lo necesita esta tierra. Entonces, no entiendo que una postura esencialmente marcada por Génova nos pueda poner en riesgo esta inversión, que sé que no lo pone, sé que en el fondo esto es un brindis al sol, porque ustedes, en el momento en el que esto se apruebe, nos jugamos lo que quiera, a que usted, a medio plazo, firma un convenio para poder optar a esta quita. Sencillamente porque es positiva. Lo que ha hecho el Gobierno de España puede que sea provocado por un acuerdo político, pero al fin y al cabo eso es la democracia. Hay un acuerdo político para elaborar y crear un gobierno, para sostener un gobierno. Y de ahí, de aquellos pueblos, estos lodos. Y esta medida no es mala, no es mala en sí. Y usted ha mencionado más veces a Esquerra Republicana y a Oriol Junqueras, que a la educación, a la sanidad y a la cultura de esta tierra. Y eso es un error, porque no está hablando como Partido Popular, está hablando como consejero también de todos los castellanos y leoneses. Por eso creo que se ha equivocado. Pues el sentimiento de aprecio es mutuo. No, yo hablaba de Oriol Junqueras porque fue el que anunció el acuerdo. Lo hizo antes de ayer y fue el que anunció el contenido del acuerdo. Estas cantidades no sirven en ningún caso para financiar la educación, la sanidad y los servicios sociales, porque están previstas para devolver deuda. No se puede con estas cantidades pagar a un médico, pagar a un docente, solo se puede devolver deuda. Y nosotros no queremos unas cantidades para devolver deuda, porque no tenemos un problema de deuda. Nosotros lo que queremos efectivamente es un sistema que nos ayude a financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y esto se llama financiación autonómica. Y es de lo que queremos hablar con el Gobierno, de financiación autonómica. A nosotros que se cree un sistema para trasladar la deuda de un sitio a otro, esto no soluciona cómo se financian los servicios públicos. Pero sanea la economía. Pues no lo sanea porque lo acabamos debiendo. Bueno. A mí es que lo que ocurre, como usted bien dice, es que se nos ha ofrecido por cada habitante 1.300 euros, pero por contra, si lo llevan a cabo como está previsto, cada habitante deberá 1.800 euros a través del Gobierno, porque lo que se debe del Estado lo debemos también todos los españoles. Entonces, le hago una pregunta. La diferencia son 523 euros cada ciudadano que deberíamos Sin entrar al debate, que no es la ocasión, pero le hago una pregunta. Conoce a Carolina España, ¿verdad? ¿Ah? Carolina España. Sí. Su homóloga en Andalucía, es la consejera. Sí. Porque la consejera, hace apenas unos meses, dice en ABC de Sevilla, aceptaríamos una quita como la propuesta con Cataluña, pero tiene que llegar para Andalucía a los 17.000 millones de euros. Si no me equivoco, en la actual propuesta son 18.870. Supera esta cifra. ¿Por qué se levanta esta señora de la reunión? ¿Porque lo manda Génova o porque realmente no pensaba cumplir con su palabra? Bueno, eso es otra que pregunta usted a ella. Yo defiendo a Castilla y León, que es de lo que he venido a decir hoy, y yo le digo las cuentas de Castilla y León. Estas
cantidades, y lo veremos cuando lo acepten las comunidades que lo quieran aceptar y se aplique, no va a servir para financiar la sanidad, va a servir para reducir deuda, para reducir las cantidades que esas comunidades deben al Gobierno, y en el caso de Castilla y León es que ni siquiera eso, porque como digo, lo que vamos a asumir de los demás es más de lo que se nos ofrece de nuestra parte. Consejero, resuélvame una duda. ¿Qué cara ha puesto la ministra o qué les ha dicho cuando se han levantado todos de la silla y se han marchado? Yo creo que la ministra tenía la idea de sacar como un trámite más dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera esto. Lo dijo también ella, ¿no? Ya lo hemos aprobado y ahora llega tramitar la ley, que es una ley orgánica en el Congreso de los Diputados, y por tanto esa ley orgánica en el Congreso de los Diputados, con un solo voto a favor de las comunidades autónomas, pues lleva un informe favorable del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y nosotros no queríamos ser cómplices de ese hecho, no queríamos que se nos utilizara como instrumento para decir que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con nuestra presencia, había avalado lo que ya quiere llevar al Congreso de los Diputados, porque no es verdad, porque 14 comunidades autónomas de 17 estamos contraria a lo que se ha planteado allí. Y no puede ser que se nos utilice para decir que el Consejo lo ha avalado, al menos no con Castilla y León. Bueno, queda mucho trámite parlamentario, también hay que decirlo, y como decía antes también, convencer todavía a ciertos socios del Gobierno. Gracias por estar aquí este día como hoy, que es usted el protagonista aquí en Castilla y León y que haya hecho este esfuerzo después de su viaje a Madrid. Gracias de verdad. Pues gracias a usted y a todas las personas que nos ven.